¿Ya? Bien. ¿Qué saben ustedes de la hipoglicemia? ¿Quién me puede dar una definición? ¿Qué pasa en el recién nacido? ¿Alguna idea? Niveles de glicemia en sangre menores a los seguros. ¿Ya? ¿Y cuáles serían esos? ¿Menor a 40? Sí. Ya, muy bien, por ahí. ¿Qué otra cosa más? Profe, menor a los 40 en las 72 horas. ¿Ya? Y menor a 45 después de las 72 horas. ¿Menor a cuánto? Menor a los 45 después de las 72 horas. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa? Que esto produce un daño en el sistema nervioso central. Ya, muy bien. ¿Con algún valor especial? 35. Con los valores que mencioné recién. ¿Alguna otra cosa? Ya, vamos a partir. Miren, si hasta ahora ustedes han encontrado que hay diversidad en relación a los valores de referencia, frecuencia cardíaca, niveles de bilirrubina, aquí es mucho mayor. O sea, realmente aquí, a pesar de que la literatura recomienda, ¿cierto? Y da y establece valores en los cuales es necesario hacer un tratamiento, aquí muchas veces queda a criterio de la persona que va a tratar a este niño. Básicamente, por lo que dijo una de ustedes, que tiene que ver con el daño neurológico que puede determinar la presencia de hipoglicemia en un niño. No se pueden hacer estudios, ¿cierto?, de ver cuál es la glicemia más baja que puede tolerar una persona, porque eso implicaría que estaríamos exponiendo al riesgo a todas nuestras unidades de estudio y eso es prácticamente imposible. Ninguna persona quisiera que se experimente en su hijo para ver si queda o no queda con un daño neurológico. Por eso, muchas veces hay un valor de referencia y lo que uno ve en la práctica clínica es totalmente diferente. Es más, en algunas ocasiones hay algunos médicos que dicen no, con un valor de 40 porque tiene este factor de riesgo, se va a hospitalizar y le van a poner un suero y a esa misma guagua otro médico va a decir no, le vamos a dar un suero y que la mamá le dé pecho y veamos cómo se comporta, ¿ya? Así que hay una gran diversidad en relación a lo que es la tolerancia de los valores y en relación al tratamiento, ¿ya? Vamos a empezar y vamos a ver cómo los valores los vamos a fijar de acuerdo a lo que está aquí en esta clase. Sin lugar a duda lo que ustedes dijeron es así. Hay valores que se toleran para las primeras horas de vida y otros que requieren ser un poquito más elevados en una segunda etapa. El objetivo de la clase, entonces, es reconocer los cambios endocrinos que permiten una adecuada transición del metabolismo de la glucosa entre lo que es el feto y el recién nacido, ¿ya? Recordar que en la vía fetal el control de la glicemia está totalmente dependiente a la glicemia materna. Los niños dependen fundamentalmente de eso, pero una vez que el niño nace, tiene que echar a andar todo un sistema endocrino, ¿cierto?, que le va a permitir ingresar a la célula la glucosa circulante. Identificar las características del recién nacido que lo predisponen a presentar una hipoglicemia. No todos los niños tienen riesgo de tener hipoglicemia en el periodo natal. Vamos a identificar cuáles son esos niños. Lo más probable es que ustedes ya identifiquen varios. Y aplicar el proceso de enfermería en el neonato con hipoglicemia.
Vamos a recordar algunos términos, ¿cierto?, que tienen que ver con el metabolismo de la glucosa, como es el glucógeno, la glucogénesis, la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la glicólisis. El glucógeno, ¿cierto?, es esta forma de glucosa que se guarda como de reserva para una situación crítica o de estrés del recién nacido, en donde él pueda echar mano y tener una disponibilidad de glucosa en esa situación particular. La glucogénesis es un proceso de síntesis del glucógeno, de esta reserva, a partir de la glucosa. La gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de otros sustratos diferentes a los carbohidratos. Puede ser a partir de las grasas o a partir de las proteínas, que son en condiciones bastante más extremas cuando no puedo echar mano del glucógeno de reserva. La glucogenólisis es la degradación del glucógeno por vía de la fosforilización, y la glicólisis es la degradación de la glucosa para formar ATP, para formar energía, ya sea por una vía aeróbica o una vía anaeróbica. Bueno, lo dije al empezar, existe controversia en relaciones al corte de decir si existe o no existe una hipoglicemia en el neonato, dado fundamentalmente por estas cosas éticas, ¿cierto?, en que no se puede hacer un estudio y precisar realmente dónde hacer el corte. Cuando el niño nace, tiene en su organismo, en su circulación, una concentración de glucosa en sangre que es muy, muy similar al de la madre, como les dije recién. Pero cuando el niño nace, necesita echar a andar todo este mecanismo de regulación de la glucosa, en donde van a mediar ciertas hormonas, ¿cierto?, que van a determinar la regulación de los niveles plasmáticos de glucosa. Estoy hablando de la insulina y estoy hablando del glucagón, ¿ya?, que se van a secretar en distintas situaciones que los requiera el recién nacido. Ambas hormonas son secretadas por el páncreas. La insulina es la encargada, ¿cierto?, de incorporar a la célula estas moléculas de glucosa y ya sea esta glucosa que está circulando a nivel plasmático o aquella glucosa que se encuentra como reserva a nivel del hígado, para liberarla a la circulación sanguínea. Ahora, en situaciones especiales puede existir una sobrecarga de insulina determinada por la condición de la hemostasia de la glucosa en la madre. Estoy pensando en una madre que tiene una diabetes gestacional o una resistencia a la insulina, en donde hay un aporte mayor de insulina circulante, y por otro lado pudiera haber que al momento del nacimiento esta insulina sigue circulando, pero el aporte de glucosa exógeno no es suficiente, es poco. Por lo tanto, va a hacer que los niveles de glucosa en sangre bajen rápidamente. El niño en el feto recibe de forma continua un aporte y un sustrato de glucosa. Cuando el niño nace, ese aporte se corta, ¿cierto?, y se interrumpe bruscamente al momento del parto. La insulina sigue circulando, pero no llega a la glucosa. Si el niño requiriera, ¿cierto?, esta glucosa para seguir con sus funciones vitales, el páncreas, frente a esta condición de niveles bajos de glucosa, va a liberar el glucagón para aumentar los niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, este mecanismo debiera llevarse de la mejor forma posible y uno debiera prever en aquellos niños en los cuales
tenemos riesgo de que esta glucosa baje drásticamente. ¿Cómo vamos a definir esta hipoglicemia? Los recién nacidos pueden tener lo que se conoce como glicemia sintomática, vale decir, yo a través de la valoración física de estos niños voy a poder, a través de ciertos signos clínicos, pensar que ese niño puede estar haciendo una hipoglicemia. Y por otro lado están las hipoglicemias asintomáticas, en donde no va a haber signos clínicos de por medio y a lo mejor yo voy a tener que conocer, ¿cierto?, aquellos niños que tienen un alto riesgo de desarrollar la hipoglicemia y voy a tener que intencionar el diagnóstico tomando glicemias de control en aquellos niños que tienen alto riesgo de hacer hipoglicemia. Como ustedes bien lo dijeron, vamos a definir como hipoglicemia valores menores de 45 miligramos en los recién nacidos que son asintomáticos, que no tienen síntomas. Pero en los recién nacidos que están sintomáticos, el diagnóstico de hipoglicemia se va a hacer con valores de 40 miligramos por decilitro. Para aquellos recién nacidos que son asintomáticos, que tienen factores de riesgo, el valor de la glicemia va a ser el diagnóstico con un valor menor o igual a 36 miligramos por decilitro. Ahora, habiendo hecho la definición y un poco siguiendo con la fisiología que presentamos en la diapositiva anterior, a través de la presencia de la insulina y el glucagón, se van a producir todos estos fenómenos, ¿cierto?, de glucogénesis o glucogenólisis o gluconeogénesis, que tienen como intención mantener la hemostasia de la glucosa, ¿ya? Se los voy a dejar ahí para que lo revisen. Esto lo vieron cuando hicieron bioquímica y fisiología, y no es más que incorporarlo a los datos que lo vimos anteriormente. En relación a los factores de riesgo los vamos a dividir en condiciones maternas y condiciones o factores de condiciones neonatales. La condición materna fundamental y una de las primeras causas es la diabetes pregestacional o la diabetes gestacional. Madres que permanentemente tienen variaciones de la glucosa con administración de insulina exógena o algún hipoglicemiantes orales pudieran determinar bajas bruscas de la glicemia en los recién nacidos si es que las pacientes son manejadas durante el trabajo de parto con esta insulina. Las primeras 6 horas del trabajo de parto no son manejadas con hipoglicemiantes, pero las 6 horas posteriores ya comienza a utilizarse la insulina porque es una situación de estrés y todos sabemos que las situaciones de estrés elevan las glicemias a nivel en las pacientes que son, o en todos, ¿cierto? Pero los que no son diabéticos logramos manejarlo dentro de valores normales. Por lo tanto, si se le está administrando por una infusión continua, lo más probable es que ese niño nazca con mayor cantidad de insulina circulante y tengamos mayor probabilidad de que ese niño nazca o haga precozmente una hipoglicemia. Hoy por hoy se están usando mucho los hipoglicemiantes orales en el manejo de la diabetes gestacional, por lo tanto se debe considerar la suspensión de estos al momento del parto. El tabaquismo no se sabe por qué razón se asocia, ¿cierto?, a la presencia de hipoglicemia. Solo a veces considerar de que si el tabaquismo se mantiene durante el embarazo, hay mayores probabilidades de que los niños sean pequeños para la edad gestacional. La hipertensión determina niños que son
prematuros y con restricción del crecimiento intrauterino, y la obesidad, que se asocia directamente con la diabetes gestacional y la resistencia a la insulina. Profe, y en los casos, dígame. ¿Los beta bloqueadores qué hacen? ¿Qué son los beta bloqueadores? Usted acaba de ser adulto. No, sí sé que son para la hipertensión, pero como que ¿en qué afecta? ¿En qué parte? Sí, yo sé cuáles son los beta bloqueadores, pero no sé cómo en qué puede influir a que tenga una hipoglicemia el niño. Los beta bloqueadores, ¿en dónde actúan? Te lo contesto, estoy un poco tupida con eso. Te lo contesto la próxima clase, ¿ya? Ya, sí, te lo contesto la próxima clase. ¿Me escuchaste? No sé quién me habló. Sí, profe. Ya. Gracias. Como para explicártelo bien, porque me enredo generalmente con estos beta bloqueadores. En relación a las condiciones de los niños, bueno, los prematuros, los pequeños para la edad gestacional y los grandes para la edad gestacional, la restricción del crecimiento, a ver, en los pequeños para la edad gestacional, ¿cierto? Son niños que han estado en una situación crítica y tienen poco peso y no tienen reserva de glucosa a nivel del hígado. Y los grandes generalmente tienen secundario un hiperinsulinismo secundario a esta sobrecarga de glucosa, y por lo tanto nace con un hiperinsulinismo que va a hacer que ingresen mucho más rápido la glucosa circulante a la célula y se metabolice mucho más rápido, cayendo rápidamente en hipoglicemia. Por lo tanto, desde ese punto de vista, los niños grandes para la edad gestacional se comportan como los pequeños. Los niños que tienen restricción intrauterina, bueno, son pequeños para la edad gestacional. La hipoxia se relaciona con la hipoglicemia porque en los periodos de estrés, ¿cierto?, en donde hay una mala oxigenación tisular, existe un alto consumo de glucosa. Por lo tanto, si el niño era generalmente los que hacen sufrimiento fetal, tienen restricción del crecimiento intrauterino y hay alto consumo y tienen poca reserva de glucosa. En la infección, niños que nacen con cuadros sépticos o tienen infecciones en los días posteriores a su nacimiento, la infección tiene un alto metabolismo con un alto consumo de glucosa. La poliglobulia o policitemia, el glóbulo rojo para su función, ¿cierto?, consume una cantidad importante de glucosa, por lo tanto, los niños que tienen poliglobulia generalmente de la mano hacen una hipoglicemia. Si uno tiene sospecha de una poliglobulia, toma hematocrito y toma un dextro en forma inmediata. La hipotermia, ya lo conversamos, los niños que tienen nutrición parenteral y síndrome de efecto de la línea media, que es una malformación, ¿cierto?, en donde hay una alteración de todos los órganos que pueden estar en la línea media, timo y para tiroides y paratiroides. Son 5 para las 11, así que hasta aquí vamos a dejar la clase y nos vemos la próxima semana analizando un poco las causas. ¿Alguna pregunta, chiquillos? No, profe. No, profe. Listo, nos vemos entonces, cuídense. Chao, profe. Chao, cuídense. ¿Aló? ¿Me escuchan, compañero? ¿Se escucha? Sí. Hola, les tinca si les dejo mi número de celu y así hacemos un grupo en WhatsApp y ahí nos podemos organizar mejor. Ya. Ah, ¿pueden dejar el número?
voy un poco como atrasada en los contenidos, pero de la última clase que estuve estudiando para clasificar la edad gestacional, ¿Ya? hay tablas que muestra la clase. Y por lo que estuve leyendo en paper y libro, esas tablas tienen como una forma de realizar, por unos valores, según lo que muestra el neonato y cosas así. Eso, si bien usted lo pasó, nos mostró cómo era. El hecho de que no esté explicado en la clase cómo realmente se hace, ¿eso quiere decir que en ningún momento a nosotros se nos va a preguntar? ¿Se nos va a pedir? No te entiendo a qué te refieres con la clasificación en pequeño, grande o adecuado para la edad gestacional. ¿A eso te refieres? Claro, pero en el intrauterino, por ejemplo, acá en la clase que es del recién nacido, tenemos unas tablas que eran la tabla de Ucher, la tabla, el Ese no test es de Parkinson. Intrauter. No, estás confundida. Esas son dos cosas diferentes. Una es el cálculo, hay varios métodos para calcular la edad gestacional en el recién nacido. Sí, hay una forma que es una fórmula obstétrica y otra que es para el recién nacido. La fórmula obstétrica es a través del famoso disco de gestacional, ¿cierto? En donde tú colocas la fecha última regla y el disco te va a decir las semanas de embarazo que tiene una persona y que es equivalente a la edad gestacional intrauterina que tiene el feto. Eso es así. ¿Ya? Lo otro es a través de la evaluación de la ecografía. La ecografía, si la ecografía es precoz, es una ecografía que es recomendable para determinar la edad gestacional operacional. Siempre y cuando esa ecografía sea hasta las 12 semanas. Después de las 12 semanas hay una gran dispersión, hay una diferencia de más o menos 7 a 21 días y después del quinto mes lo único que te muestra la ecografía es el porte promedio de lo que le correspondería a un feto a una determinada edad. O sea, te va a decir, sí, es un feto promedio para las 28 semanas, para las 32, pero puede que ese niño sea más grande o más pequeño para la edad gestacional. Entonces, no es precisa. Y cuando el niño nace, hay distintas formas de calcular y precisar la edad gestacional del recién nacido. Uno la precisa porque en general uno tiene fecha última regla, ¿ya? Y tiene las ecografías, y eso te ayuda a orientarte. O sea, puede que haya una diferencia de lo mejor de una semana, 7 días, un poco más, en aquellos recién nacidos que son muy inmaduros. Es importante, yo lo dije en ese momento en la clase, de poder precisarlo. No es lo mismo tener un niño de 25 semanas que de 27, o de 27 o de 29. Y para eso tú usas la valoración física. No hay, el examen es el examen físico que se hace al recién nacido. Tú empiezas a identificar a través de la piel, a través de la presencia del anugo, a través del tono muscular, a través de la posición, cómo se comporta ese niño, ¿ya? Y lo otro que haces es la valoración neurológica, que son todos esos otros tests que tú pudiste haber visto, el talón, la bufanda, el tónico clónico del cuello, en fin, hay una infinidad de la marcha, un montón de otros exámenes que se hacen dentro de la valoración, ¿ya? Ya. Eso ustedes lo van a aprender y lo van a aplicar cuando vayan a la práctica clínica. Difícilmente podemos enseñarles los reflejos en un fantoma, por ejemplo, ¿ya? Yo aquí les dije que podían revisar el libro de neonatología y los pueden leer y hay la explicación de los reflejos, pero aquí, así en vivo, no se los puedo enseñar, no tendría de dónde sacar un recién nacido para poder explicarles, pero en el fondo es eso, no es que uno tenga que hacer un instrumento. Y la otra cosa es la clasificación en adecuado, pequeño o grande para la edad gestacional. Ah, claro, eso sí. A través de las curvas y se clasifica en relación a las percentiles y eso yo se los mostré como lo hacíamos en clase. Sí, eso sí lo tengo claro. Mi duda era eso sobre, por ejemplo, el test neurológico que usted nos decía. Claro, yo lo he ido leyendo los libros de neonatología y mi duda era si en algún momento eso se nos iba a evaluar, por decirlo así.
Yo te podría decir a lo mejor verdadero y falso, suponte tú. El recién nacido tiene pero no se los voy a preguntar si en el fondo, y eso uno al final lo aprende viéndolo. La verdad es que uno ve a un recién nacido de término y se da cuenta que es imposible prácticamente que lleve el codo a la oreja o que lleve el talón a la oreja. La plasticidad, la capacidad o el grado de tono muscular que tienen los niños es totalmente diferente y casi a uno de perogrullo empieza como a afinar un poquito los detalles. Pero eso te lo da la experiencia. Yo no, a lo mejor yo les dije, apréndanse bien el test de H. Ese sí yo lo voy a preguntar. Ya. ¿Okay? Ya. Muchas gracias. Evaluar la edad gestacional desde de los niños que se cree que tienen una gestacional mayor a las 36 semanas, pero no menor. ¿Ya? Ya, ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra cosa, chiquillos? Profes, yo, Nicole, tengo una consulta con el tema de la clase, porque usted subió todas las clases, pero la de hipoglicemia no se puede visualizar. ¿La volví a cambiar? ¿Ah? La volví a subir cuando, profe, que yo me metí ayer en la noche y no la pude descargar. Aparece como que no se ve bien, o sea, no, me dice que no está visible. No sé cómo la cambié en la clase pasada, cuando me dijeron que no la podían abrir, o incluso antes me dijeron, parece, y ahí la cambié, pero la puedo cambiar hoy día, así que y a mí me abre bien, o sea, es la misma que yo uso aquí con ustedes, entonces me parece como extraño. Lo voy a revisar. Como le digo, porque nosotros hicimos un grupo y pregunté y a otras compañeras igual le pasaba lo mismo, que no podían verla. Ya, lo voy a cambiar yo, no se preocupe, ¿ya? Gracias, profe. Profe, es el video que subió, no es la clase, es el video de la clase. Ya. Voy a ver, porque no está, yo hoy día limpié esa carpeta, porque si no, no tenía espacio para grabar esta. Así que voy a tratar de conseguirla con algún otro, ¿no tienen algún compañero en otra sección? Ahora, si ustedes no van a ver el link dentro de como luego de la clase, esa clase se borra, dura una semana, así que eso puede ser tal vez lo que haya pasado. Tienen que descargarla como dentro de la semana. No, profe, yo lo descargué al tiro porque me fijé que estaba que mandó un correo. Yo pude descargar, por eso le digo, yo pude descargar, pero no la de hipoglicemia, porque esa no está, no sale que está con error. Y por eso les pregunto a mis compañeros, yo pensé que era de mi computador, pero ellos también tuvieron y la descargué como 3 veces y las 3 veces me pasó lo mismo. Es un tema de la clase de hipoglicemia, la grabación está como dañada. Ya, bueno. Profe, a mí lo que me dijeron que esa clase está con otro formato, por eso no se puede ver. Bueno, chiquillas, pero da lo mismo. Habíamos visto 6 diapositivas de hipoglicemia, vamos a partir ahora con la clase de hipoglicemia, así que da lo mismo no tener esas 6 diapositivas antes, no se mueran en una cosa que no tiene tanta relevancia, creo yo. ¿Ya? Así que ahora yo espero que quede bien grabada. Así que, miren, yo me voy a desconectar 2 segundos y me vuelvo a conectar, porque aquí me sale una lecturita que, para no tener problemas, prefiero salir y volver a entrar. Espérenme 2 segundos, ¿ya? ¿Ok? Ok, profe. Sí. Ya, espérenme.
Es que les quiero dar una información cuando ya estén casi todos. Sí. Ahí estaríamos, ¿o no? Parece que había más participantes, sí. 20. Ustedes no tienen... ya, chicos, lo otro, ustedes finalmente eligieron su delegado de curso, ¿no? Chiquillas, ¿me pueden contestar? No, profe, parece que no. Que yo sepa, todavía no. Ya. Entonces, vamos a ver el tema de la prueba y lo vamos a dejar fijo al tiro. Para yo después volver a subir una noticia para que vayamos finiquetando, porque la idea era que ustedes estuvieran organizados como grupo y hubiéramos precisado en eso, ¿ya? Así que su prueba va a tener que ser el día 18, 19, 19, el 19 de mayo, ¿ya? Ese día vamos a hacer la primera solemne, ¿ya? Profe, en la primera prueba entraría todo lo que hemos visto hasta la semana anterior del 19. Está especificado en el calendario, si mal no recuerdo, es hasta síndrome febril y convulsión febril. Profe, disculpe, la prueba sería el 20 de mayo. Sí, eso estoy confirmando. El 19 es martes. Sí, eso es lo que estoy confirmando. 20 de mayo, ¿ya? 20 de mayo. El 20 de mayo. ¿Ok? Ustedes son la sección 4. Así que ahí queda la solemne 1. Ya, yo de todas maneras les voy a mandar un correíto informándole a los que no están presentes ahora. Lo otro que tengo que avisarles es que si ustedes entran ahora a la plataforma, al aula virtual, van a encontrar un ítem que dice casos clínicos. Ya tenemos que empezar a abordar los casos clínicos. Yo les dije que vamos a tener una modificación en el calendario porque tenemos que pasar algunos contenidos del segundo semestre ahora y vamos a disminuir las horas que tenemos asignadas para los casos clínicos. Así que ustedes como grupo, los que están aquí, van a tener que tomar como la dirección de este curso que no tiene delegado. Ahora yo les pido que para la próxima clase me lo traigan porque me lo están pidiendo de la dirección y de vicerrectoría académica. O sea, es una nueva forma de trabajar que está adoptando la universidad, así que yo necesito un nombre de una persona. Hay un caso clínico que ustedes van a tener que desarrollar. Yo les mandé también un correo. La presentación de su caso clínico va a ser el 8 de mayo, o sea, la próxima semana. Como ustedes quieren lo presentan, el grupo se va a tener que dividir en pequeños grupos de 5 personas y van a tener que desarrollar uno de los diagnósticos que hay presentes en ese caso, ¿ya? Porque pueden abordarlo de varias maneras. Y hay todo un ítem para desarrollar, ¿ah?
Obviamente están los factores de riesgo, el diagnóstico NANDA, el objetivo de ingreso, el NIC y el NOC y su valoración de ingreso. De una manera rápida vamos a aprovechar de estudiar para la prueba, de ir a lo mejor aclarando algunas dudas, pero ese trabajo lo tenemos que hacer el próximo viernes, ¿ya? Listo. Dicho eso, va. Ajá. Profe, yo voy a ser la delegada. ¿Quién es María José? María José Villa. Muy bien, María José. Ya, entonces después me manda un correo diciéndome que usted es para yo poder, y con su nombre completo para yo poder mandarlo a la dirección, ¿ya? Ya, profe. Listo. Ya. Entonces, vamos a partir la clase, vamos a partir Profe, disculpe, tengo una consulta con respecto al trabajo. ¿Tenemos que subirlo antes o ese mismo día lo presentamos? No, es un trabajo que es un ejercicio en el fondo, no es un trabajo que va a llevar, no. Ahora, si ustedes no traen nada, no trabajamos nada, yo no, o se organizarán aquí o no, pero la idea es que saquen provecho ustedes de eso, es una manera de estudiar. No les estoy pidiendo ni que manden un formato ni nada. Incluso ahí en las indicaciones del trabajo, el grupo que quiera y quiera apoyarse con la presentación de su diagnóstico puede hacer un pequeño PowerPoint de no más de 5 diapositivas y eso sería. Ya, pero no es que tengas que hacer un trabajo. Ahora sí, es importante que lo hagan con la rigurosidad que el trabajo lo requiere, porque va en beneficio de ustedes a fin de cuentas, no va en beneficio mío. ¿Ok? Profe. Ya. Sí. Gracias, Nicole. Ya. Bueno, partamos entonces, ¿ya? Vamos a partir con donde habíamos quedado en la hipoglicemia. Habíamos quedado aquí en los factores de riesgo. Habíamos terminado de verlos. Una compañera de ustedes, parece que fue de este curso, me preguntó bajo qué mecanismo los beta bloqueadores podían inducir hipoglicemia en el feto, ¿cierto? O sea, en el recién nacido. ¿Fue de este curso, no? No, profe. ¿No? No fue acá. Sí, profe, yo la hice. Sí, profe. Ay, no me acordé. Sorry, Bueno. perdón, Marisa. No la escuché. Bueno, ¿quién me dijo sí, profe? Yo. Maritza, profe. Ya. Maritza, ¿averiguó algo o no? No, profe. Ya, mira, lo que pasa con los beta bloqueadores es que se ha encontrado, y hay algunos estudios que señalan que las mujeres usuarias de beta bloqueadores harían con mayor frecuencia diabetes o se intensificaría la resistencia a la insulina, ¿ya? Y bajo ese mecanismo el feto se produciría una estimulación a nivel de su páncreas, hipersecretaría insulina y haría esta hipoglicemia de rebote. Pero tal como lo dice aquí, es un factor de riesgo. No pasa en todas las mujeres y puede que en alguna toque y pase, pero no es lo habitual. Ahí no sé si contesto tu pregunta, ¿ya? Sí, profe. Perfecto. Sigamos entonces. Nosotros, bueno, devolviéndonos un poquito, habíamos considerado estas características o condiciones maternas, ¿cierto? Y condiciones generales en el feto que podían desencadenar esta hipoglicemia neonatal. Pero hay algunas características que le son propias al recién nacido y que es inherente a él por la etapa de vida del ciclo vital que están viviendo, lo van a predisponer a hacer esta hipoglicemia. ¿Y cuáles son esas causas? Primero, hay un incremento en la utilización de la glucosa. Segundo, hay un aporte inadecuado de glucosa, ya sea tanto endógeno o un aporte inadecuado de glucosa exógeno. Hay un incremento en la utilización, ¿cierto? Ya vamos a ver que hay una hipersecreción de insulina
las células y todo el organismo del feto... Profesora, dígame. Disculpe que la moleste, es que sabe, no está apareciendo la clase en pantalla. No te puedo creer. De verdad, que por eso le he consultado. A lo mejor no la compartí, llegué y la abrí. No, pues no estaba compartida, espérame. Ahora sí. Ahí sí, ya, gracias, perdón. profesora. Ya, gracias por avisarme. Y yo tengo la cámara prendida, pero la otra vez nunca me dijeron que estaba apagada. Y ya. Sí, está prendida. Ya, a lo mejor eso pasó la otra vez, que no estaba prendida y no se grabó. Bueno, puede ser. Ya, y como les iba diciendo, este incremento en la utilización de glucosa, porque tiene que echar a andar una serie de funciones, ¿cierto? Órganos y sistemas que requieren una alta concentración de glucosa, y por otro lado, el aporte que en el feto in útero es continuo las 24 horas del día. Cuando nace es intermitente, ¿cierto? De acuerdo a las veces que ese niño se vaya a alimentar, y cuando le falte, la posibilidad que tenga de tener alguna reserva va a depender fundamentalmente de la cantidad de reserva que ese niño haya podido tener en su vida fetal. Y otra es la combinación de ambas situaciones, incremento en la utilización y un aporte inadecuado de glucosa. ¿Qué pasa con la glucosa en la vía fetal? Este feto va a recibir glucosa, como les dije recién, de forma continua durante toda la gestación. Por lo tanto, los niveles de glucosa que tiene este feto van a depender fundamentalmente de los niveles de glucosa de la madre. Así, si la madre tiene periodos de hipoglicemia, ese niño va a tener una glicemia más baja. Si la madre tiene hiperglicemia, la carga y el aporte de glucosa a ese niño también va a ser superior. Por lo tanto, es importante, ¿cierto?, tratar de mantener en la madre niveles plasmáticos de glucosa lo más estable posible, considerando a estas mujeres, ¿cierto?, que tienen alguna alteración del metabolismo de los hidratos de carbono. Estoy hablando específicamente de las madres diabéticas tipo 1 o diabéticas tipo 2, ¿ya? Ahora, si al feto en algún momento le faltase glucosa, él de alguna manera puede, a través del aporte de aminoácidos y lactato, generar cierto grado de glicemia. El hígado tiene en esa etapa de la vida funciones de gluconeogénesis y de glucogenólisis, pero se mantienen inactivos en la gran mayoría del tiempo, a excepción a lo mejor del último periodo o en situaciones muy críticas de estrés. Si este feto en algún momento, porque la madre tiene episodios de hiperglicemia, ¿cierto? Estoy hablando nuevamente de las diabéticas o mujeres que tienen resistencia a la insulina, el páncreas del feto se va a estimular y va a secretar insulina. Y este niño va a tener una hiperinsulinemia secundaria a esta sobrecarga de glucosa. Este es un concepto que les tiene que quedar claro. No es la insulina de la madre la que pasa al feto, como todo lo que hemos dicho hasta ahora, que todo se lo pasa a la madre, no. El feto produce su propia insulina y produce un hiperinsulinismo fetal, ¿ya? Y que eso a la larga a nosotros nos va a generar a lo mejor problemas en el periodo en que el niño nazca. Entonces, al momento del nacimiento existe una serie de cambios hormonales, ¿cierto?, en donde va a disminuir drásticamente la insulina circulante, porque se va a interrumpir la circulación y la cantidad de glucosa que el niño tenga va a ir decreciendo paulatinamente mientras esa glucosa se metaboliza y mientras ese niño no se alimente. Así que si es que es poca la insulina y esa madre tuvo un ayuno prolongado durante el trabajo de parto, la insulina del feto sigue funcionando, a lo mejor va a caer a niveles importantes y ese niño va a tener que echar reserva a este glucagón, ¿cierto?, que
pudo almacenarse a partir del tercer trimestre de la gestación. Ahora, estos cambios que ocurren entre el feto y la vía fetal se han considerado fisiológicos. Normalmente se estima que en el feto durante la primera hora o hasta incluso las 2 horas pudiera haber una disminución fisiológica de la glicemia hasta 25 miligramos por decilitro, ¿ya? Ahora, la Academia Americana de Pediatría nos recomienda que a todos los niños se les tome glicemia en este periodo, porque en la gran mayoría encontraríamos hipoglicemia. Pero este niño, si creció adecuadamente, ¿cierto? No tuvo ninguna noxa durante el embarazo, si creció adecuadamente, logró tener glucosa para reserva a nivel del hígado, rápidamente aumentan la secreción hormonal de glucagón, ¿cierto? Y otras catecolaminas que se liberan al momento de estrés, y este niño aumentaría su nivel plasmático de glucosa. Así que no se toma esta glicemia, pero se sabe sí que estas glicemias bajan, pero ascienden rápidamente si es que el niño tiene una buena adaptación en el periodo de transición, ¿ya? Así que ojo con eso. En relación a la hipoglicemia neonatal, hace 2 diapositivas atrás dijimos que podría ser a través de estas 2 causas. Y en forma específica está el incremento de la utilización periférica de la glucosa puede determinar o estar determinado por un hiperinsulinismo transitorio que está directamente relacionado con 2 causas de las cuales ya hemos hablado bastante, que es el ser hijo de madre diabética, ¿cierto? En donde las madres van a tener esta sobrecarga de glucosa y en donde lo más probable es que si nosotros no tomamos las medidas correspondientes, los niños hagan una hipoglicemia de rebote alrededor de las 4 a 6 horas después de nacidos, ¿ya? Y por otro lado, la utilización de drogas en la madre también provocaría estas hipoglicemias transitorias en el recién nacido. Existen otras 2 causas que son unas que se relacionan directamente con alguna técnica o procedimiento en el niño que nace gravemente enfermo, que es la posición del catéter de la arteria umbilical, ¿ya? Cuando los niños nacen enfermos, es necesario tener vasos sanguíneos de fácil acceso y además de fácil y rápido. Las arterias y las venas umbilicales son visibles, muy fáciles de canalizar, ¿cierto? Y a través de ellos se pueden infundir medicamentos, elementos de sanguíneo, drogas, infusión de glucosa, etc. Pero aquí hay que tener un cuidado especial. Si hay un catéter arterial umbilical y se está infundiendo glucosa, no dejarlo a la altura del hígado, ¿ya? Porque se produce un secuestro y estos niños hacen hipoglicemia refractaria a esta sobrecarga a nivel del hígado de la glucosa. Por lo tanto, el catéter debe retirarse y eso se controla a través de una radiografía. Después que el catéter se coloca, debe siempre verificar la posición a través de una radiografía abdominal. Si está en el hígado, hay que retirarse y dejarlo en una posición más baja, ¿ya? Y la otra causa es la eritroblastosis fetal, en donde es la enfermedad propia de los niños que sufren una enfermedad grave por incompatibilidad de grupo al factor RH, ¿ya? En donde hay una gran alteración o destrucción de los glóbulos rojos y el glóbulo rojo, ¿cierto?, para su metabolismo, para su funcionamiento, etcétera, necesita altas concentraciones de glucosa.
Este hiperinsulinismo persistente en algunos casos puede durar más allá de lo que se ha llamado como un hiperinsulinismo transitorio, ¿ya? Y tal como su nombre lo dice, persiste en el tiempo. El transitorio no va a durar más allá de unos 3 o máximo 5 días, pero este hiperinsulinismo persistente puede durar una semana e incluso más. A veces uno se da cuenta de esto porque se tratan los niños, se han hospitalizado, se les da una carga de glucosa, se mantienen con flebo, qué sé yo, y al bajar la carga, nuevamente vuelven a hacer hipoglicemia refractaria y es tremendamente difícil retirar la infusión con glucosa. ¿A qué se puede deber este hiperinsulinismo persistente? Fundamentalmente a una alteración primaria de las células betas del páncreas, ¿ya? ¿Y cuáles pueden ser estas alteraciones? La anesidoblastosis, que es una proliferación anormal de estas células, adenoma de las células beta y la hiperplasia de las células beta, ¿ya? Son súper raras, son difíciles de diagnosticar y la gran mayoría de las veces para llegar a hacer el diagnóstico de un adenoma de células beta o una hiperplasia se requieren de exámenes complementarios, ¿cierto? Y no basta solo con tomar un valor de glicemia. Generalmente a estos niños se les toman niveles hormonales de cortisol o una resonancia nuclear magnética, ¿ya? Entre un 30 y un 40% de los casos se han detectado alteraciones genéticas también que alteran los canales del calcio y la secreción de insulina. En relación a la segunda causa, que era el insuficiente aporte de glucosa endógeno o exógeno, tenemos 5 causas que están bien definidas. Primero, la prematuridad y la restricción de crecimiento intrauterino. Esta prematuridad va a determinar déficit de los depósitos de glucógeno, ¿cierto? Porque ya dijimos, estos recién comienzan en el tercer trimestre de la gestación. O sea, si un niño además es pequeño para la edad gestacional, le faltó alta glucosa para él poder crecer. Difícilmente va a tener para tener depósitos adecuados de glucosa. Y por otro lado, si el niño nace prematuro, generalmente los niños nacen durante este tercer trimestre a las 27, 28, 30 semanas y por lo tanto los depósitos son escasos, aunque sean adecuados para la edad gestacional. Además, en estos recién nacidos de pretérmino hay una alteración de la gluconeogénesis. El estrés perinatal. ¿Qué significa un estrés perinatal? Cualquier cosa que altere, ¿cierto?, una entrega adecuada en la concentración de glucosa en un momento determinado. Puede que sea durante el periodo de trabajo de parto o inmediatamente después de nacer, ¿ya? Va a tener un inadecuado aporte de calorías en la alimentación y va a haber un incremento de la utilización de la glucosa. O sea, él necesita mucho porque tiene que echar a andar todos sus mecanismos, pero está recibiendo poco. Y puede recibir tanto endógeno como exógeno. Endógeno de su reserva y exógeno de que se puede alimentar, por ejemplo. Importante el inicio de la lactancia durante la primera hora de vida o máximo durante las 2 horas, sobre todo en aquellos niños que tienen un riesgo particular para presentar hipoglicemia. En tercer lugar, la hipoxia y la acidosis, en donde hay un incremento de las catecolaminas y aumenta la glucogenólisis, ¿ya? Con liberación de protones y radicales libres. Hay un aumento de la utilización de la glucosa por un metabolismo anaerobio. Esto uno lo ve básicamente en un periodo de estrés intrauterino en un niño que tiene un sufrimiento fetal o un niño que ya nació pero que no ha sido capaz de
ventilar espontáneamente, ¿cierto? Y que ha requerido maniobras de reanimación. El otro factor son la sepsis, en donde hay una alteración de la termorregulación y aumenta la utilización de la glucosa. ¿Qué alteración de la termorregulación hay en la sepsis? Y se lo pregunto para que ustedes me contesten. Chiquillas, ¿qué es lo que hay? Hipotermia, hipertermia, fiebre. ¿Ah? Hipertermia. Hipertermia. Cuando partimos estas clases, yo les dije que el niño era muy raro que hiciera hipertermia, salvo que sea que tampoco hace fiebre, porque su centro termorregulador es totalmente inmaduro. Ya los niños neonatos hacen hipotermia. ¿Y por qué les dice que aquí aumenta la utilización de la glucosa? Porque si hace hipotermia, tiene que echar mano de todo lo que es la grasa parda. Y para poder degradar la grasa parda, consume glucosa. ¿Ya? Así tienen que ir pensando y racionando un poquitito. Esto es materia que ustedes ya sabían, ¿ya? Y que los niños no hacen ni hipertermia, salvo que yo le ponga una estufa directa ahí, o le ponga esta cuna radiante y no le ponga el sensor, ahí me va a hacer hipertermia, o sea, sobrecalentar. Y fiebre, ellos no tienen la capacidad porque su centro termorregulador es inmaduro. Uno empieza a sospechar que los niños se empiezan a infectar, entre otras cosas, porque empiezan a hacer hipotermias, ¿ya? Y aquí se consumen toda la glucosa. Y finalmente, el otro factor que aumenta este aporte o este desequilibrio entre lo que él recibe y lo que necesita es un aumento en el consumo de glucosa por parte de los glóbulos rojos. Dijimos que en general los niños pequeños para la edad gestacional o los grandes para la edad gestacional tienen una mayor masa eritrocitaria y por lo tanto van a tener un mayor consumo de glucosa. Y en esos niños vamos a tener que poner ojo y atención para que no nos hagan una hipoglicemia en el periodo de transición. Esta es la misma, pero está en otro formato, así que me lo voy a saltar. Otras alteraciones que son bastante más raras, yo diría que las 5 primeras es lo que más habitualmente ocurre, y todas estas otras tienen que ver con algunas síndromes, alteraciones genéticas, que son de difícil diagnóstico y que finalmente prácticamente a veces se llega por descarte, con varias semanas de tratamiento y sin a lo mejor llegar a un diagnóstico. Tenemos alteraciones endocrinas, como es la insuficiencia adrenal, insuficiencia hipotalámica y pituitaria y deficiencia del glucagón. Defectos metabólicos de los hidratos de carbono. No estoy hablando de la diabetes. Ya dijimos, no sé si en este curso no, pero los niños no hacen diabetes al momento del nacimiento. Lo hacen más tardíamente, durante alrededor de los 4 años, de los 11 años el promedio. Enfermedades de depósito de glucógeno, déficit de producción de glucosa e intolerancia hereditaria a la fructosa. Y la galactosemia es otra enfermedad que se ve con un poquito más de frecuencia. Y otros defectos relacionados al metabolismo de los hidratos de carbono. Muy raras, pero que pueden eventualmente presentarse. La clasificación tal vez que más uno usa es de acuerdo a la duración de la hipoglicemia, cuánto dura en el tiempo, ¿ya? Y tenemos una hipoglicemia transitoria que dura un par de días nomás y que tiene muy buena respuesta a tratamiento. Esta se ve en recién nacidos con limitación del aporte de los sustratos endógenos o hijos de madre diabética, ¿ya? O sea, son niñitos que generalmente van a ser más grandes que lo habitual, ¿cierto? Y como que van siempre quedando cortos.
no tienen una hipoglicemia con un valor así que uno diga, oh, qué tremendo. Primero porque en general van a ser niños que van a estar bastante vigilados por este riesgo de presentar hipoglicemia, y vamos a poder actuar rápido, y responden bastante bien al tratamiento oral. Tratamiento oral que puede ser o con una mamadera con leche de fórmula o con un suero glucosado al 5 o al 10%. Por lo tanto, si es un tratamiento oral, son niños que se van a mantener al lado de las madres y no van a requerir hospitalización, ¿ya? Ahora, si este niño no responde a esta de manera rápida, ¿cierto? Yo le voy a medir una glicemia previo a la alimentación siguiente, y si sigue con valores bajos, ese niño se va a tener que hospitalizar y va a tener que recibir una carga de glucosa que va a ser siempre menor a 12 miligramos por kilo minuto. Se va a administrar por bomba a infusión. Y lo más probable es que se recupere bastante rápido, en un lapso de 24 horas, lo más probable es que esté ya recuperada los niveles de glucosa. Esto no dura más allá de 3 días aproximadamente. Después hay una glicemia que también se llama transitoria, pero que es como de la primera semana de vida, y se ve con mayor frecuencia en los niños con asfixia o que son pequeños para la edad gestacional. Pueden ser las dos. Los niños PEC toleran muy mal el trabajo de parto y por lo general tienden a hacer sufrimiento fetal. Generalmente persiste más allá de los 3 días y cuesta un poco más llegar y suspender este tratamiento. Y si uno mide niveles de insulina, generalmente están altos, o sea, como una respuesta compensatoria a tratar de buscar el máximo de glucosa para poder incorporarla a la célula. Es raro medir niveles de insulina, pero se miden frente a estas glicemias que se mantienen en el tiempo. Y la otra es la hiperglicemia persistente, que fundamentalmente corresponde a defectos congénitos del metabolismo de los hidratos de carbono, ¿ya? O de los aminoácidos, y requiere cargas mayores a 12 miligramos por kilo minuto. El tiempo de la duración es bastante relativo, pero siempre va a durar más allá de una semana. Y ojalá que se sepa la causa, porque conociendo la causa, ya uno puede tratar la causa y se obvia el tema de la hipoglicemia. En relación a los signos y síntomas de la hipoglicemia son signos que son bastante poco precisos, son más bien inespecíficos, así como en la gran mayoría de las patologías de los recién nacidos. Si uno coloca la gran mayoría de estos signos, calzan bien para la enterocolitis, para el distrés respiratorio, para un niño que hace hipotermia. Todos más o menos tienen más o menos lo mismo. Y ya vamos a ver cómo en realidad el diagnóstico se hace en función de la historia clínica y de algunos signos clínicos que son como patognomónicos, que son propios de esta enfermedad, ¿ya? Lo primero que vamos a ver en el niño son cambios a nivel de su estado de conciencia. Parten inicialmente como niños bastante irritables, y su irritabilidad inicialmente la manifiestan con llanto. Un llanto que puede ser bastante estridente en algún momento, agudo, y después pasa. Y pasa porque hay un mayor compromiso del estado de conciencia. Ahí las mamás le pueden decir, ¿sabe qué, señorita o enfermero? Estuvo mi guagua llorando, pero se agotó y se quedó dormida y no la puedo despertar hace 3 horas. Ahí ojo, porque lo más probable es que haya algún componente metabólico de por medio. Después puede haber apatía y ligera hipotonía. El tono muscular, un buen tono, para todos que les quede claro,
uno determina un buen tono muscular cuando hay una flexión de las extremidades, tanto superiores como inferiores, ¿cierto? Si el niño tiende a no responder frente a estímulo con esa reacción, ojo, porque hay que empezar a evaluar cuán hipotónico está. Sumado a esto, aparece una succión débil, o incluso niños que no tienen ningún interés de alimentarse, no son capaces de agarrarse al pecho o acoplarse al pezón de la mamá y pueden aparecer incluso vómitos. Lo otro que aparece son los temblores, los temblores de extremidades. Estos temblores pueden ser espontáneos y que el niño tiemble sin mediar ningún estímulo, o yo al ir a examinarlo, ese niño va a temblar. ¿Cómo ve estos temblores? Un niño que uno ve así las manitos, tiemblan así, no sé si alguna vez han visto un adulto mayor, una paciente de la tercera edad con cierto grado de deterioro senil, ¿cierto? O Parkinson, tiemblan. Muy parecido a eso, así permanentemente están sus manos y sus pies, si uno saca las panties y el osito que tenga puesto. O bien puede que estén sin temblar, pero uno al empezar a hacer el examen físico, el niño como que reacciona y le empiezan a temblar las manos y de ahí puede pasar hasta un nuevo estímulo. Así que ojo con esos temblores. Hay que tratar de identificar si específicamente son temblores o son convulsiones, porque aquí también dice que pueden aparecer convulsiones. ¿Cómo puedo diferenciar yo un temblor de una convulsión? Y se los dejo para que me lo contesten. Porque las convulsiones de todo el cuerpo y los temblores en las extremidades. No, Maris, en este ¿Por periodo, el tiempo, profe, por el tiempo? ¿Ya? No. 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 ¿Ninguno de ustedes hizo pediatría el semestre pasado? ¿Fue porque se pierde la conciencia generalmente en las convulsiones? No. O sea, en las convulsiones todo lo que han dicho es cierto, todo lo que han dicho es cierto, pero no es aplicable al recién nacido, ¿ya? Las convulsiones... ¿Es que son más contracciones o no? Aquí les voy a explicar. Las convulsiones en el recién nacido son focales. ¿Qué quiere decir focales? Que aparecen solamente en las extremidades, ya sean en las extremidades superiores o en las inferiores, ¿ya? Generalmente solamente de una, y son más bien rítmicas, así, no sé si me ven la mano, ¿ya? En cambio, el temblor es así. Ahora, si yo tomo la extremidad que supuestamente tengo temblores, la pesco con mi mano, ese temblor va a pasar. Pero si el niño está convulsionando, va a seguir independientemente que yo lo tenga sujeta y bien contenida. Sigue la convulsión. Si yo, por ejemplo, tengo a este niño hospitalizado y empieza con un movimiento tónico, ¿cierto?, de una de sus extremidades, a lo mejor hay cambios en la saturación y me va a confirmar la convulsión. En los temblores no hay cambios en la saturación, no hay ninguno, ¿ya? Así que esa es como la manera de diagnosticar. El niño por lo general no pierde la conciencia y lo que ustedes dijeron en un niño más grande, si son convulsiones tónico-clónicas, el niño obviamente que va a entrar en cierto grado de compromiso conciencia, ¿ya? Así que es solamente si yo tomo la extremidad y se contiene, pasa, eso es un temblor. Si sigue, eso es una convulsión. ¿Quedó claro? Pero, profe, ¿en cuál dijo que era un temblor como con ritmo? O sea, así como... La convulsión es como que... a ver, ¿cómo les explico para que me entiendan? ¿Me ven las manos o no? Sí. Ya. En el temblor es esto así. El niño tiembla permanentemente. Es como ver un viejito cuando le tiemblan las manos, ¿cierto? Un paciente con Parkinson. Tiembla. En cambio, la convulsión es así.
Es como cuando yo, en forma bien exagerada, bajaba antes los termómetros de mercurio. Si yo agarro la extremidad en una convulsión, la mano va a seguir con ese movimiento rítmico. Pero si es temblor, yo voy a contener y la mano queda quieta. ¿Quedó claro ahora? Sí, gracias. Ok. Lo otro que puede aparecer son respiración irregular, taquipnea, apnea, cianosis y convulsiones, ¿ya? Ojalá que esto nunca lo tuviéramos, chiquilla, porque quiere decir que el niño ha pasado horas con hipoglicemia y nadie se dio cuenta. No fuimos capaces de educar a la mamá, en enseñarle algunos signos de alarma, no fuimos capaces de identificar niños que fueran susceptibles de hacer hipoglicemia, ¿cierto? Y no fuimos capaces a lo mejor de hacer un cuidado eficiente y seguro. ¿Cómo lo vamos a tratar a estos niños que hacen hipoglicemia? Primero, vamos a tratar esta hipoglicemia transitoria asintomática. Una de las primeras diapositivas decía que el niño podía no presentar ningún síntoma, ¿cierto? Y son esos niños que nosotros dirigidamente, a lo mejor porque tienen factores de riesgo, vamos a ir a buscar esa hipoglicemia. ¿Qué se va a hacer con estos niños? Se van a alimentar por vía oral y se van a controlar en forma seriada. Alimentar ya sea con una suplementación de una mamadera con fórmula y lo vamos a controlar previo a la alimentación siguiente. O sea, si el niño va a tomar pecho a la hora y media, a las 2 horas, ahí vamos a tener que tomar un nuevo dextro. En general se controlan con estas cintas radioactivas, ¿cierto? Porque las glicemias demoran de repente harto. Así que así lo vamos a hacer. Máximo debiera este niño alimentarse cada 3 horas y debiera tener una supervisión directa de la lactancia. Netamente labor de enfermería. Si el recién nacido es de alto riesgo de presentar hipoglicemia y persiste, ¿cierto?, con esta glicemia baja, a pesar de que se le dio esta alimentación, no logró recuperar una glicemia a valores normales, se debe hospitalizar y administrar una infusión continua de glucosa. La glucosa puede ser una glucosa entre el 5 o el 10%, lo habíamos dicho inicialmente, a través de una infusión continua de 4 a 6 miligramos por kilo minuto. ¿Se acuerda cuando dijimos que inicialmente la transitoria, la primera, iba a ser una carga menor a 12? Siempre se va a partir con cargas bajas para ver la respuesta. La idea es que el niño debiera tener un control después de haber iniciado este tratamiento a las 2 horas para y ver si hay respuesta al tratamiento, si es que ese niño logró recuperar su glicemia a un valor normal, y continuar aproximadamente 12 horas con esa carga para después disminuir gradualmente y poder retirar la fleboclisis. Hay algunos médicos, ¿cierto?, que pudieran insistir en un nuevo suplemento por vía oral, en que podrían dar una carga de glucosa de 10 ml por kilo, y eso lo pueden dar a través de una glucosa o de la alimentación. Cuando partimos la semana pasada con esta clase, yo les dije que aquí no había nada basado en la evidencia, y que hoy en este tema hay gran divergencia de la forma de abordar o de tratar a los niños. Por eso les digo yo que puede que lo hospitalicen o definitivamente pueden dar una segunda carga de glucosa por vía oral. En relación a las hipoglicemias sintomáticas o severas vamos a hablar cuando esta glicemia está bajo los 25 miligramos por decilitro. Se va a administrar un bolo de 2 ml por kilo de suero glucosado al 10 y se va a continuar con una infusión continua de 4 a 8 miligramos por kilo minuto.
¿ya? A este niño, ¿y por qué se le da bolo? Porque está, ¿cierto?, con una glicemia que es límite. Estamos viendo que todas sus funciones están demandando harta carga de glucosa y fundamentalmente en el periodo neonatal los requerimientos del cerebro son súper altos. Por lo tanto, tenemos que tratar de acercarnos lo más pronto a los niveles cercanos a lo normal. Este niño se va a hospitalizar, ¿cierto?, en una sala de cuidado intermedio, va a quedar monitorizado y después de haber administrado este bolo va a quedar con una infusión continua, como les dije, con una carga de 4 a 8 miligramos por kilo. Y se va a controlar a los 30 o a los 60 minutos. ¿Por qué tan luego? Porque pusimos un bolo, ¿cierto?, directo, en que nos demoramos unos 10, unos 15 minutos en pasar. Por lo tanto, hubo una carga importante. Después, si todo anda bien, va a seguir con esa carga y se va a tratar de ir disminuyendo al cabo de las 12 o las 24 horas, dependiendo del grado de severidad, en 1 o 2 miligramos por kilo minuto cada 12 horas. O sea, no es que yo diga, hoy día estamos súper bien con la glicemia, suspéndanle el suelo y que se vaya con su mamá. Lo más probable es que ese niño, si lo hacen así, se va a venir de vuelta a hospitalizar. Ahora, mientras todo este proceso ocurre, la alimentación no se va a suspender. La idea es que cuando uno empieza a disminuir la carga de glucosa, uno disminuye la carga de glucosa disminuyendo los goteos, tendría que ir necesariamente aumentando la alimentación por boca, ¿ya? Así que después de cada modificación, ya sea para aumentar o disminuir la carga de glucosa, al cabo de 2 horas yo tengo que hacer un control para ver cómo se comportó el niño, si fue suficiente el aumento o si fue exagerada la disminución, ¿ya? Hay algunas hipoglicemias que son prolongadas y que son muy difíciles de tratar. Y tal vez lo que les estoy mostrando aquí es el último recurso, la administración de hidrocortisona o glucocorticoide. La verdad es que es de un uso bastante restringido en la vida neonatal. Lo he visto administrar en los casos de niños que tienen adenoma pancreático o un insulinoma, que son alteraciones a nivel de las células betas del páncreas que secretan mucha insulina y que mientras esos niños, mientras no puedan ir a pabellón y resolver ese tema de este quiste, ¿cierto?, productor de insulina, hay que tratar de manejar en lo posible. Los corticoides interfieren en el crecimiento y desarrollo de los niños, por eso no se ocupa en esta etapa que es tan lábil y que es una etapa de crecimiento tan rápido en la vida de las personas. No hay ningún momento en la vida que sea tan rápido como esta, ¿ya? Y antes de usar estos fármacos deben tomarse exámenes basal para ver la función, ¿cierto?, de los suprarrenales, ver cómo están los electrolitos plasmáticos y ver si es factible o no de que el niño pueda tolerar esta carga, ¿ya? Y lo otro es que es importante haber descartado alguna causa endocrino metabólica que esté causando esta hipoglicemia prolongada. ¿Preguntas, chiquillas? Yo, profe, es que la lectura complementaria salía, por ejemplo, los niños sintomáticos de 0 a 4 horas de vida, luego de las 4 a las 24 horas de vida. Sería como, o sea, como el tratamiento, pero ¿por qué ellos ven de 4 a 24 horas? Te digo, yo partí diciéndole que había la sintomatología puede presentarse, no sé bajo qué contexto, yo también leí el artículo, pero no sé qué me estás leyendo. Es el cuadrito que sale como tratamiento también, que también ve el valor inicial menor a 25, pero en el de 4 a 24 horas de vida, ellos ven el valor inicial menor a 35 miligramos por decilitro. Y como que se le hace lo mismo, pero ellos ven de 4 a 24 y de 0 a 4 horas de vida.
Es lo que la experiencia de los centros tienen. O sea, te vuelvo a repetir, no hay nada que esté basado en la evidencia. Normalmente las guías clínicas siguen protocolo. En el tratamiento de la hipoglicemia no hay nada. La sintomatología de los niños puede aparecer en cualquier momento de este periodo, de los primeros días de vida. No hablemos del periodo de transición porque podríamos pensar que son estas puras 8 horas, pero tú puedes tener niños que pueden estar súper bien el primer día y pueden aparecer a las 24 horas con esta sintomatología. Ahora, obviamente que la premura con que aparecen los signos pudieran de alguna manera poner en alerta, ¿cierto?, de que ese niño tiene menos reserva y que si no lo tratas prontamente, esa hipoglicemia pudiera llegar a prolongarse mayormente en el tiempo. Pero, como te digo, no te podría decir bajo qué contextos ellos lo clasifican así. Sí, en el método, aquí en la metodología del estudio, no lo definen. No lo tengo aquí en el artículo, lamentablemente, haberte ayudado. Pero no hay nada escrito así por regla. No te puedo decir por qué lo hacen ellos así y por qué acá hay otra. Y esta nomenclatura y este tratamiento está basado en el libro de Tapia, en el de neonatología, que es la experiencia que tienen en la neonatología del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Ya, profe, la lectura hablaba sobre que las 2 primeras horas, como que estaban considerando normal entre 25 a 30 miligramos por decilitro de hipoglicemia. Yo les dije que los niños podían bajar incluso a menos durante estas 2 primeras horas, pero la OMS, la Asociación Americana de Pediatría, no recomienda que tú trates a esos niños, porque es un proceso fisiológico. Hay una insulina circulante y no hay un sustrato que el niño reciba. El niño recibió sustrato de la madre a través de la placenta y la insulina es propia de él. Las situaciones estresantes también hacen secretar insulina, por lo tanto, va a tener una secreción elevada de insulina y hay poco sustrato. Pero se supone que si el niño es un niño adecuado, que tuvo un adecuado crecimiento, que no tuvo asfixia intrauterina, rápidamente en estas 2 horas el niño va a tener valores normales. No se recomienda hacer controles a todos los niños en ese periodo de 2 horas, porque diagnosticarías a niños que van a compensar solos. Ok. ¿Ya? Sí, gracias. Es una respuesta adaptativa que se espera que así ocurra. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a ver. Dígame. Pero el examen igual se le haría a los niños que son como niños en riesgo o sintomáticos. Sí, ahora lo vamos a ver. Vamos a hacer un examen a un grupo de niños de riesgo y lo vamos a definir bastante bien acá. Tranquila. Pero no a todos, a eso voy, no a todos. ¿Ya? Bien. Vamos a recopilar mucha información de la que ya hemos dicho, ¿cierto? Porque como enfermera, si ustedes en el futuro están en una sala de atención inmediata, van a tener que hacer una historia de salud sin el niño aquí todavía presente y van a tener que detectar a aquellos niños, como dice su compañera, que a los niños de riesgo sí le vamos a tener que tomar un examen y no vamos a necesitar tal vez la presencia del médico para que me diga, tómele el examen. Yo lo voy a tener que tomar anticipadamente para evitar, ¿cierto?, complicaciones mayores y a lo mejor una hospitalización innecesaria. Bueno, partamos. En relación a los antecedentes, importante los antecedentes tanto de la madre, considerando que la glicemia está muy relacionada con la glicemia de la madre. Por lo tanto, si hay un periodo de ayuno, un trabajo de parto largo en donde esa madre no se alimentó, ¿cierto?, por 6, 8 horas, va a repercutir negativamente en el feto. Antecedentes de asfixia neonatal, porque hay un consumo importante de el azúcar y las reservas que hay en el hígado. Las reservas en el hígado se agotan rápidamente, no es una cosa que uno diga, ocupé un poquitito y sigo. Antecedentes de patología del embarazo, diabetes gestacional,
la edad gestacional considerando los prematuros, restricción de crecimiento intrauterino, síndrome hipertensivo que da niños más bien prematuros y las placentas previas. Las placentas previas son aquellas que tienen una localización más baja, ¿cierto? Y que al crecer el útero se van desprendiendo y por lo tanto quedan zonas no funcionantes de la placenta en donde no entregan nutrientes ni entregan oxígeno. En relación a los factores relacionados con el niño, considerar la edad gestacional, si es de término o pretérmino, la edad cronológica. Mientras más nos separemos del periodo del parto y avancemos en horas o en días, la probabilidad que ese niño haga hipoglicemia cada vez va a ser menor, ¿ya? La clasificación del recién nacido, si es adecuado, pequeño o grande. La gran mayoría de los niños que hacen hipoglicemia son grandes o pequeños y no los adecuados. Problemas de salud del recién nacido, problemas con la termorregulación, periodo de transición cualquiera, síndrome de dificultad respiratoria, infecciones, enfermedad hemolítica, poliglobulia. Horas de ayuno del recién nacido. En este grupo de riesgo, que ya vamos a ver cuál, es importante disminuir estas horas de ayuno. Hoy el apego está hecho básicamente para que la madre se conozca y se relacione con su hijo, pero también para que inicie en una forma temprana, ¿cierto?, el proceso de la lactancia. Se ha visto que las mamás que hacen apego y que logran colocar a los niños durante las primeras horas de vida, los niños hacen menos hipoglicemia y la lactancia es más eficiente, es mejor. En relación a las características propias o factores propios, hay reducción de los depósitos de glucógeno, reducción de los depósitos de grasa, hay un aumento de la masa cerebral si uno lo mira en relación a un adulto o un niño más grande. Dijimos que la cabeza era el segmento más grande, bueno, tienen más masa cerebral, son cabezones los niños. Hay una inmadurez hepática, ¿cierto? Y hay un hiperinsulinismo, que este hiperinsulinismo, para que quede claro, es insulina del niño, no de la madre. Datos objetivos del examen físico tienen que ver con el peso, la talla y el perímetro craneano. ¿Cómo lo clasifico yo? ¿Pequeño, grande o adecuado? Los signos vitales, ya dijimos que podían tener alteración del patrón respiratorio, ¿cierto? Si hay hipotermia, cada episodio de hipotermia es consumo de glucosa. Actividad, tono muscular y la presencia o no presencia de temblor en las extremidades. La piel, como característica, considerando la posibilidad de que pierdan más calor por tener una piel bastante más delgada, como es en los casos de los recién nacidos de pretérmino, y tener menos grasa. Eso también aplica para los niños que son pequeños para la edad gestacional. El ritmo de la alimentación de un niño al pecho. Los niños que están hipoglicémicos, a pesar de que no tengan glucosa, no quieren alimentarse, no les da hambre. No porque no tengan hambre, sino que porque los reflejos disminuyen. No hay un reflejo de succión, no hay reflejo de búsqueda, y menos hay una coordinación entre el reflejo de succión de eglución. Inicialmente hay un llanto estridente, hay apnea, cianosis, pueden haber convulsiones. Datos objetivos, en general, lo que se hace frente a la sospecha de un niño que esté cursando con una hipoglicemia es tomar hematocrito y glicemia. Con estas cintas radioactivas se toma esta glicemia y se verifica el valor. Y en aquellos casos en los cuales la hipoglicemia se mantiene o son niños que dentro de la historia yo veo que ha tenido episodios repetidos, ¿cierto? Estoy hablando a lo mejor de un niño de 5 horas, 6 horas, en que ha tenido episodios de hipotermia, ¿cierto? Que ha costado que ese niño regule temperatura, que además tuvo antecedentes de una asfixia intrauterina. Lo más probable es que les indiquen tomar gases arteriales y ver la parte metabólica de ese niño.
El diagnóstico fundamentalmente en función de la historia clínica. Uno lo confirma a través de los exámenes de laboratorio, pero la alta sospecha es a través de la historia clínica y de su evolución. Esta me la voy a saltar porque no tiene nada que ver. En relación a las intervenciones de enfermería, acá hay que considerar para los niños hospitalizados, ya vamos a ver lo que vamos a hacer para los niños que no están hospitalizados, un control de signos vitales. En general son niños que van a estar monitorizados, van a tener puesto un monitor cardiorrespiratorio y por otro lado una medición continua de la saturación, ¿ya? Se va a fomentar la lactancia independientemente de que este niño esté recibiendo a través de una fleboclisis una infusión continua de glucosa, y la idea es que este niño se alimente cada 2 o 3 horas, ¿ya? Y hacer los controles pertinentes. Solamente hacer estos controles de glicemia cada 30 o 60 minutos si hay alguna variación en los volúmenes o las cargas de infusión que uno esté dando. Si a uno le dicen, mira, seguimos con hipoglicemia, hay que aumentar la carga, uno la sube, aumenta el flujo y hace el control a la hora. Pero si ya el niño quedó estabilizado con un control de glicemia normal, la verdad es que uno no sigue tomando cada 30 minutos o cada 1 hora, sino que en general después de 12 horas, 24 horas, cuando ya se pretende empezar a retirar la fleboclisis, ¿ya? Y ahí, una vez que uno retira, va haciendo controles todas las veces que modifica el goteo. Se espera tener glicemias mayores a 40-45, ¿cierto?, en estas primeras 24 horas, y se supone que después de las 72 horas uno debiera tener valores cercanos a los que tenemos cualquiera de nosotros acá, ¿ya? Se supone que debieran estar sobre 50-55, cercanos a los 70. Si yo llegara a encontrar valores inferiores a 40-45 y estando con una carga de glucosa independientemente de la edad del niño, hay que avisar al médico para que ajusten esta glucosa, ya sea que necesite un bolo porque inicialmente no se puso o porque hay que ajustar la carga, ¿ya? Debe existir una evaluación constante y debe en todo momento, ya eso lo hemos hablado, debe estimularse a la madre, ¿cierto?, a seguir con la lactancia materna, y ese es un rol importante que nosotros tenemos que tener. Uno dice, bueno, en el primer día lo más probable es que tenga poca leche, de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero la madre tiene que venir cada 3 horas a dar papa para estimular la secreción láctea. De manera constante, ¿cierto?, durante todo el periodo de la hospitalización deben buscarse signos de alarma, ¿ya? Si el niño empieza a tener mala tolerancia oral, si empieza a tener problemas de hipotermia, si empieza a tener otras manifestaciones clínicas, a lo mejor hay que buscar una causa secundaria que esté determinando la aparición de esta hipoglicemia, por ejemplo, las infecciones. Y si no mejora frente a medidas que uno vaya teniendo, debe pedir evaluación médica lo más pronto posible. Bueno, y en los niños que a lo mejor hicieron una hipoglicemia y que pasó con un biberón en la sala de puerperio, o son niños que no han hecho, dígame. Una consulta, todo este esquema que mostró y que si vamos a subir o bajar la bomba, ¿todo ello necesitamos indicación del médico o nosotros solo los podemos hacer? No, necesitan indicación del médico, pero usted aquí tiene un elemento súper importante que tiene que reconocer los niveles de hipoglicemia. Si yo, por ejemplo, hospitalizaron un niño, no sé, hace 1 hora y media atrás, ¿ya? Y le toca un control de glicemia ahora y yo encuentro un valor de 39,
yo no puedo decir que, está normal, así lo dejo, voy a tener que avisar, ¿ya? Ya. Porque ahí a lo mejor vamos a tener que ajustar la bomba e incluso a veces te pueden decir, si la glicemia a la hora se encuentra entre tanto y tanto, aumente la carga tanto. Te pueden dejar un esquema, pero y uno puede seguir el esquema, pero esto de bajar o subir, no, pero sí uno tiene que estar súper atenta a los valores que encuentra. Uno no puede decir, ya, está en 39, bueno, voy a esperar que venga a pasar la visita. No, porque pueden pasar 1, 2 horas y vas a tener ese niño 1 o 2 horas con hipoglicemia. Y eso es algo que tienes que controlar ahora. Ya, gracias. ¿Okay? Bueno, entonces, en los otros niños que son de riesgo, ¿cierto? Lo más importante, y ojalá que la hipoglicemia no apareciera nunca y que nosotros hagamos una buena prevención de la hipoglicemia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a identificar estos grupos de riesgo. Parece que viene acá. ¿Cuáles son estos niños de riesgo? Bueno, todos los niños prematuros, es decir, todos aquellos que nacen antes de las 37 semanas, los niños pequeños para la edad gestacional, los niños grandes para la edad gestacional y los hijos de madre diabética, ¿ya? Esos niños tienen que necesariamente tener un control de glicemia, ¿ya? Y para esos niños lo más importante es ojalá poder medir niveles de glucosa durante las primeras horas de vida. Puede ser a las 2 horas, a las 3. Ahora, si uno tiene mucha probabilidad de que ese niño sea de alto riesgo porque tuvo una asfixia severa, costó, fue PEC, etc., a las 2 horas de vida uno toma hematocrito, dextro y glicemia. O sea, hematocrito y glicemia, ¿ya? Y después, con posterioridad a eso, uno toma controles periódicos de la glicemia dependiendo cómo se vaya comportando. No es que el niño quede rigurosamente con controles de glicemia cada 8, cada 12 o cada 24 horas. Si yo tengo un prematuro, un recién nacido pequeño para la edad gestacional, muy al borde al percentil 10, lo más probable es que se tomen glicemia cada 8 horas, después se alargue cada 12 para finalmente terminar con 24, porque son niños que están muy, muy, muy por debajo del peso esperado y por lo tanto lo más probable es que ese niño se vaya a cansar rápidamente en alimentarse y el aporte de la glucosa sea poco, ¿ya? Pero esa también es indicación médica. Esta de las 2 primeras horas de vida uno sabe que lo tiene que tomar y normalmente las toma en la sala de atención inmediata antes de que se le dé el alta definitiva de esta sala a los niños para que hagan la hospitalización conjunta con su madre. Y lo otro importante es iniciar una alimentación precoz durante las primeras 2 horas de vida. Eso ya se falta. En conclusión, podemos decir entonces que no hay evidencia de niveles de glucosa que discriminen entre una glicemia normal o una hipoglicemia o algún nivel de glicemia que prediga el daño neurológico, ¿ya? Por lo tanto, es importante conocer cuáles son nuestros niños de riesgo y realizar esta medición precoz en estos niños para poder tomar medidas y prevenir la aparición de hipoglicemia. Las glicemias seriadas en los grupos de riesgo permite asegurar niveles normales luego de varias alimentaciones, ¿ya? No sé si hay preguntas. Chicas. No, profe. No, profe, ninguna. No, profe. Ok. No, profe. Entonces vamos a parar un ratito. Son 20 para las 5.
20, un cuarto, 10, 5 para las 5, volvemos, ¿ya? Vayan a prepararse un tecito, un cafecito y volvemos, ¿ya? Ya, profe. Bueno, gracias.